Paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Bueno, todos sean bienvenidos para celebrar este culto a nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, a que abran su cuadernito de cantos. Vamos a iniciar nuestro culto con una alabanza en esta ocasión. Es de nuestro cuadernito de Cantada al Eterno. Vamos a entonar el canto número 7. Canto número 7 se titula Cantaré al Eterno. Cantaré al Señor, pues echó a la mar mi dificultad y mi enfermedad. El Eterno es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios y le alabaré. Él es mi Rey y le exaltaré. Varón de guerra, Yahvé, su nombre le fe. Varón de guerra, Yahvé, su nombre le fe. Y temblarán y huirán sus enemigos con su poder. No resistirán cuando estén de pie. Yo estaré con él y declararé. Eternamente reinas, Señor. Eternamente reinas, Señor. Eternamente reinas, Señor. Eternamente reinas, Señor. Cantaré al Señor, pues echó a la mar mi dificultad y mi enfermedad. El Eterno es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios y le alabaré. Él es mi Rey y le exaltaré. Varón de guerra, Yahvé, su nombre le fe. Varón de guerra, Yahvé, su nombre le fe. Y temblarán y huirán sus enemigos con su poder. No resistirán cuando estén de pie. Yo estaré con él y declararé. Eternamente reinas, Señor. Eternamente reinas, Señor. Eternamente reinas, Señor. Eternamente reinas, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Santa Escritura. Vamos a abrir nuestra Santa Escritura en el libro de los Salmos y vamos a dar lectura de uno de los salmos, en el Salmo número 15. Este canto hacía mención de echar a la mar, dice, mi dificultad, mi enfermedad. Y bueno, Dios no echa nuestra enfermedad o nuestras dificultades propiamente, literalmente a la mar, pero es una forma en la que se expresa en el Egipto
saliendo, dice que su temor, su enfermedad quedó, ¿cómo decirlo? Sepultada en el mar cuando salen los israelitas de Egipto. Entonces ahí quedó sepultado. Es una forma de expresión. Ahora les voy a invitar, hermanos, a que veamos el Salmo número 15. Vamos a leerlo, los 5 versos, y lo vamos a hacer de manera alternada. Versos 1 al 5 de Salmo número 15. Bueno, este verso quizá nos crea un poquito de nostalgia porque nos recuerda el templo, ¿no? Dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo, en el monte de Dios? Es decir, el lugar donde está el monte, el templo, perdón, de nuestro Dios. Dice el verso 1 así: Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen al Eterno. El que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, para siempre jamás. Amén. Muy bien, les voy a invitar a que hagamos una oración para presentarnos delante de nuestro Señor. Voy a invitar a nuestra hermana Alicia que nos lleve en esta oración por la dirección de este culto. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque una vez más nos permite reunirnos, Señor, para estudiar de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que así se haga presente tu presencia, esté presente, Señor, en estos momentos, para que tú seas el que nos dirija, el que nos lleve en este tema, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos nos dirijas y dirijas a todos mis hermanos, Señor, que están reunidos en sus hogares, para que también sean dirigidos por ti, Padre, y que también reciban, Señor, el alimento espiritual, así como nos das la oportunidad a nosotros de recibirlo en estos momentos. Nos ponemos en tus manos, recibe con agrado estos cantos, Señor. Te pedimos que los recibas como un olor grato y agradable delante de ti, Padre Santo, y que tú seas con cada uno de nosotros. Agradecidos estamos contigo. Te pedimos, Señor, que seas con nuestro hermano Daniel para que tú lo dirijas y que tú le des las palabras y que tú, a través de él, recibamos el mensaje que tienes para con nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Les voy a pedir que abran una vez más su cuaderno de cantos de Cantada al Eterno. Les voy a invitar a los que están en este lugar, que ocupen sus lugares. Vamos a entonar el canto número 17. Se titula Fuente de Amor. Canto 17. Cantaré a Jesús un canto de amor, su gloria y majestad conmigo está. Él me da su paz, yo siento su perdón,
sangre divina me salvó. Y en gratitud yo le cantaré, es Jesús, fuente de amor. Y en gratitud yo le cantaré, es Jesús, fuente de amor. Cantaré a Jesús un canto de amor. Tu gloria y majestad conmigo está. Él me da su paz, yo siento su perdón, en su gran bondad yo confiaré. Y en gratitud yo le cantaré, es Jesús, fuente de amor. Y en gratitud yo le cantaré, es Jesús, fuente de amor. Él pensando en mí, su vida entregó, agonía cruel, él soportó. Por su gran amor, ahora su hijo soy, su sangre divina me salvó. Y en gratitud yo le cantaré, es Jesús, fuente de amor. Y en gratitud yo le cantaré, es Jesús, fuente de amor. Es Jesús, fuente de amor. Es Jesús, fuente de amor. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que abran su Santa Escritura una vez más. Vamos a realizar una lectura bíblica en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Muy bien. Juan capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al versículo 3. Amén. Juntos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Amén. Muy bien. Vamos, hermanos, a entonar un último canto. Bueno, es un canto que, digámoslo así, es un canto infantil, pero que nos acerca a lo que será el tema de esta tarde. Este canto se titula Somos Tesoros. Bueno, algunos hermanos que nos ven por internet, a lo mejor será la primera vez que lo escuchen. Se titula así: Somos Tesoros.
tesoros del Señor, y alegres vamos a estudiar, aprenderemos la lección y brillaremos mucho más. Yo soy de la iglesia de Dios, Cristo vive en mi corazón, todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor, todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor, somos tesoros del Señor, y alegres vamos a estudiar, aprenderemos la lección y brillaremos mucho más. Yo soy de la iglesia de Dios, Cristo vive en mi corazón, todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor, todos los días seré mejor, pues soy tesoro del Señor. Amén. Bueno, este canto lo entonan nuestros niños antes de ir bueno, por lo general antes de ir a su lección de la escuela sabática, y yo los recordamos con nostalgia a todos nuestros pequeñitos. Pero vamos a hacer la oración por el tema de esta tarde. Le voy a pedir a nuestra hermana Erika que ella nos lleve en esta oración por el tema de esta tarde. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este día santo y también porque nos diste la oportunidad ya de comer un poco de alimento corporal. Ahora bien, nos disponemos a comer de tu alimento espiritual y te pedimos que pongas en nuestro hermano Daniel las palabras que nos han de mostrar la enseñanza de tu palabra. Señor, te pedimos que nosotros estemos prestos para escuchar y entender lo que nuestro hermano nos quiere mostrar de ti, Señor. Bendito Padre, también te pedimos por nuestros hermanos de la iglesia que están haciendo la misma acción, poniéndonos en tus manos para que todos podamos aprender de una nueva lección, que podamos aprender algo más de ti, Señor. Te agradecemos por llegar hasta este momento de la tarde y escuchar una predicación más de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, les voy a pedir, hermanos, ocupen sus lugares. Vamos a abrir nuestra Santa Escritura, hermanos. Les voy a invitar a que ocupen sus lugares. El tema de hoy, hermanos, se titula Jesús en el Génesis. Bien, el tema de la divinidad, hermanos, hace varios sábados atrás, yo creo que nos va a ayudar un poquito a comprender parte de lo que vamos a ver hoy.
hablamos de Dios hace, me parece que unas 4 sábados. Hablamos sobre Dios el Padre, Jesús y lo que es la Trinidad. Y hemos dicho que nosotros no creemos en la Trinidad, ya lo explicamos, no vamos a hablar de eso. Vamos a ver de otro aspecto de Jesucristo. La semana pasada, eso sí, más cerca, lo que vimos fue Jesús el hombre, ¿verdad? Y algunos hermanos nos hicieron favor de contestar algunos aspectos en los que Jesús como ser humano participó como los seres humanos, como los hombres. Por ejemplo, hermanos, de comer, de descansar, del cansancio, un poco del enojo, de llorar como sentimiento de dolor, en el caso bueno, y también de empatía con Marta y María, ¿verdad? Por la muerte de Lázaro. Pero hubo otros que quizá no vimos y están ahí, algunos que se mencionaron en los comentarios. También por ahí alguien me dijo, hermano, qué bueno que lo veo. Yo no apunté ahí, pero cuando Jesús tuvo hambre y metió su mano en la higuera y que no había nada más que puras hojas y pues maldijo la higuera y la higuera se secó. Bueno, ahí que ves, pues 2 cosas, que se enojó porque no había comida y porque tuvo hambre. Muy bien. Entonces, qué bueno, hermanos, que de alguna forma están participando y aprendiendo para ustedes, para su propio bien. Hoy, hermanos, yo les tengo una faceta también un poquito diferente de Jesús, al Jesús humano que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver a Jesús en el Génesis, pero no solamente como Jesús Hijo o Jesús preexistente, sino como Jesús con una parte activa, como una parte activa de la creación. Quiero que veamos, hermanos, primeramente Jesús como Hijo. Vamos a adentrarnos, hermanos, en las Escrituras. Les voy a invitar a que veamos en Mateo capítulo 3, versículo 17. 3:17 del libro de Mateo. Y hermanos, la verdad tenemos en Jesucristo tenemos una gran cantidad de hermanos de testimonios, tanto propios como de los apóstoles, referente a que estaban creyendo y aceptando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no a la manera de nosotros, hermanos, no a la manera de nosotros. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero ¿en qué forma, en qué sentido? Bueno, nosotros somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado a Dios y Él nos ha adoptado como hijos, pero Él no es un hijo adoptivo. Jesús no es un hijo adoptado por Dios, ni creado. O sea, Jesús no fue como nosotros los seres humanos formados, etcétera, así. Del barro, por ejemplo, Adán sí participó de carne, lo vimos la semana pasada, pero él no existe desde que nace de María para acá, no existe así Jesús, Él existe más atrás. Y lo vamos a ver ahorita en 2 o 3 testimonios, en 2 o 3 porciones bíblicas. Mateo 3:17, hermanos, vamos a ver primeramente a Jesús como Hijo de Dios. Dice el verso 17, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús, cumpliendo una orden o una justicia, le llama Él así, dice, deja así, le dice a Juan el Bautista, porque él iba a bautizarse, y dice, deja así porque así conviene cumplir toda justicia? Entonces dice en el verso 17, he aquí una voz de los cielos que decía, fíjense en el testimonio, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿La voz era de Dios? No era la voz de Dios. Pero hermanos, ¿por qué razón? Bueno, porque Juan 5:37 dice que a Dios nadie ni lo ha visto ni lo ha oído jamás. Es decir, en los varios testimonios, porque incluso nosotros pudiéramos ver otros pasajes
en los que también se menciona esta misma frase: este es mi Hijo amado en el que yo tengo contentamiento. Y hermanos, aunque está este testimonio así, es diferente, ¿cómo decirlo? Es diferente a que sea una voz o un mensaje de Dios a que sea exactamente la voz de Dios. No lo es, no ha existido hombre que escuche y soporte tal grandeza y siga viviendo, ¿no? Bueno, dice, hermanos, en el verso 17: este es mi Hijo amado en quien tomo contentamiento o complacencia. Bien, vamos a otro pasaje, Mateo 17:5. Recordarán que en cierta ocasión el Señor Jesucristo se lleva a 3 de sus discípulos a un monte donde existe o se da una transfiguración. Es decir, el Señor Jesucristo los deja aparte, Él se va más adelante, y donde el Señor Jesús se va, Él empieza sus vestidos a emblanquecerse, a resplandecer, y cuando empiezan a resplandecer, cuando ya están resplandecientes, se aparecen 2 personajes bíblicos, históricos, que son Moisés y Elías. Muy bien, Moisés y Elías se presentan delante de Dios o delante de Jesús, y pues le hablan algo de cómo sería su salida, es decir, cómo habría de morir. Entonces dice la escritura que Pedro, Jacobo, Juan, sorprendidos, le dicen de la situación, viendo a Moisés, viendo a Elías. Los reconocieron por algo muy particular en ellos, pero dice que le dicen a Jesús: oye, Señor Jesús, vamos a quedarnos aquí, vamos a formar, o vamos a hacer 3 pabellones, vamos a hacer 3 chocitas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y aquí vamos a quedarnos todos bien a gusto. Y el Señor les dijo que no. Lo interesante, si ya están ahí en Mateo 17, dice el verso 5: estando aún Él hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Y la recomendación a los discípulos, ¿cuál fue? A Él oíganlo, a Él oír. Muy bien, si ustedes también, hermanos, entonces se dan cuenta como yo, aquí se está mencionando que Jesús es el Hijo de Dios, y ya hay 2 testimonios. Una voz, el mismo mensaje, proviene de Dios, porque es un mensaje que viene de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, y Hijo amado en el que tengo contentamiento, en el bautismo y en la transfiguración. Pero también en Juan 3:16 Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está hablando de que Él es el Hijo único, el Hijo de Dios. Bien, hay 3 testimonios, uno de Juan, apóstol, uno de Pedro, que también fue apóstol, y otro de Pablo, el cual, como dijo él, un abortivo, pero también apóstol. Dice así, vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Estamos viendo la parte de Hijo de Dios. Vamos rumbo a ver a Jesucristo en el Génesis. Nosotros normalmente cuando leemos el Génesis, dice, bueno, y dijo Dios sea la luz, y la luz vio que era buena, apartó Dios la luz de las tinieblas, y esto hizo Dios, y esto hizo Dios, y aquello dijo Dios, y etc. Entonces, ¿por qué nos estamos dirigiendo al Génesis a través de todo esto? Primero, porque el Señor Jesucristo ha estado presente. No solamente es un Hijo que existe desde la concepción y alumbramiento con María, sino también en el tiempo antiguo. Vamos a ver entonces el testimonio de Juan, en Juan 1:14. Recuerdan que leíamos Juan 1 del 1 al 3, diciendo que ese verbo se hizo carne.
que ese verbo era Dios, dice el verso 14 ahora sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito ¿de quién? Del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el testimonio de Juan. Lo está viendo y lo está aceptando no solamente como Dios, sino como hijo unigénito o hijo único del Padre, lleno de toda la gracia y de la verdad de Dios. Hay un pasaje en el libro de Jeremías que menciona que Dios es la verdad. Entonces, si Jesús viene lleno de verdad, es como no su Hijo. Vamos a otro pasaje en Mateo 16. Mateo capítulo 16, verso 16. Este es testimonio de Juan, perdón, de Pedro. Mateo capítulo 16, verso 16. Fíjense bien, este testimonio es de Pedro. Respondiendo Simón Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Está aceptando y creyendo Pedro, el apóstol, que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, está aceptando y creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, un testimonio más. Ahora es el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos 9, 20. Dice así: y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este Jesús era el Hijo de Dios. Muy bien. Pablo está ahora dando testimonio de que él es Hijo de Dios. Todos lo están aceptando y principalmente lo están declarando a los cuatro vientos. Aún en las sinagogas, dice, de los judíos, el apóstol Pablo predicaba acerca de que él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero existen también relatos antiguos. Ya habíamos visto, repito, en el tiempo pasado, que sería como un mes, vimos una explicación de la divinidad. Les voy a invitar a que veamos Proverbios 4:30 una vez más. Otra vez, 30, verso 4. Proverbios 34. Donde también se menciona que es Dios quien tiene un hijo, ¿verdad? Dice así, Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Bueno, este verso, aunque no está mencionando así directamente, Jesús es Hijo de Dios, o este Jesús así ya sabe. No, simplemente está diciendo es Jesús, que Dios, el que subió al cielo, descendió, encerró los vientos en sus puños, las aguas las tomó en un paño, afirmó los términos de la tierra, su nombre, dice, ¿lo conoces? Y a su hijo. ¿Qué nos están dejando ver? ¿Que Dios tiene un hijo? Sí, Dios tiene un hijo. Entonces, por último, para terminar esta parte, que es mucho más amplia, pero solamente he querido tomar algunos versos para reflexionar sobre Jesús como Hijo de Dios. Dice, segunda de Juan, verso 9,
Es una sola carta, segunda de Juan, verso 9. Fíjense bien, dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y a quién más, y también al Hijo. Entonces, tenemos aquí dos divinidades, el Padre y el Hijo. Dios tiene su Hijo. Ahora, ¿cómo fue, hermanos, o cómo es que Dios tiene un Hijo? ¿Cómo es el Hijo? ¿Cómo creó Dios al Hijo? ¿O cómo engendró al Hijo? ¿O qué fue lo que sucedió? Dios lo tuvo a la forma de las como las mujeres. ¿Parió Jesús a Dios? No, yo he puesto en mente de muchos la explicación así. Imagínense que es una masa, así, digámoslo así, ese es Dios. Obviamente Dios no tiene cuerpo ni nada de eso, porque es espíritu. Pero imagínense una masa, y esa masa igual se parte en dos, ¿y qué tienen? Dos partes de la misma masa, o alguno de ellos quizá quedó más chiquito, que el otro tiene menos propiedades que esta. O sea, perdió agua, perdió peso, perdió, nutrientes. No, es exactamente lo mismo. Por eso nosotros entendemos que Él tiene la misma sustancia y todo del Padre Celestial. Entonces, ese es su Hijo, ese es el Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver, hermanos, una segunda parte. Esto ya vimos que Dios tiene un Hijo y su Hijo hoy nosotros lo conocemos como Jesucristo o como Jesús simplemente, que significa el Salvador o Dios salva. ¿Existe antes de la creación? Es lo que vamos a ver en esta ocasión y lo vamos a ver con menos textos. Vamos a Revelación capítulo 3, versículo 14. Muy bien, Dios tiene un hijo, pero no existe de María para acá solamente. Dios existe, desde antes de la creación. Apocalipsis o Revelación capítulo 3, versículo 14 dice de la siguiente forma: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. He aquí el Amén, el principio, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vean eso que voy a apuntar aquí. Hay algunas personas, hermanos, que han hablado, por ejemplo, de la frase el amén. ¿Por qué amén? ¿Por qué Jesús el amén? ¿Qué significa amén? Así sea. Bueno, pero eso en griego. Amén le han dado esa connotación de así sea. Pero fíjense bien, hermanos, en el hebreo hubo alguien que descubrió este acróstico. Amén, así se escribe en hebreo. Amén. ¿Y qué significa ese amén? ¿Por qué Jesús es el amén? He aquí el amén. El así sea, pues como que no dice mucho, pero luego dice el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa Adonai? Adonai significa mi Señor.
Melech significa rey. Y Neheman significa fiel. En todo caso, hay quien dice que se le llama a Jesús el Amén, porque Amén significa mi Señor Rey fiel. Por eso dicen en este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, he aquí, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué está diciendo que es principio de la creación de Dios? ¿Porque con él empezó todo? Sí. Vamos a ver, en un lugar así muy distante en la eternidad, antes de que existiera la vida humana, antes de que existiera, si quieren, el Big Bang, antes que existieran todas las cosas, estaba esa, voy a poner otra vez el ejemplo, no se me ofenda, simplemente estaba la masita sola, ideando, formando en su mente, con su sabiduría, su inteligencia, estaba formando todo lo que somos en su mente. No necesitó de papel, planos, un respirador y una pluma y apuntando todo y haciendo cuentas y le voy a poner uñas y cabello y pelo y así. No. Entonces Dios en la eternidad está formándolo todo en su mente. Pero antes de comenzar todo, primeramente Dios dio principio a su Hijo. ¿Cómo? Engendrando a su Hijo. Ahí es donde comienza todo. Por eso el verso dice el principio de la creación de Dios. Es decir, que antes que existiera nada, ahí fue primeramente el Hijo de Dios. No quiere decir que lo creó, quiere decir lo engendró. Pero Él fue el primero o lo primero que vino antes de que todo existiera. Ahora, fíjense bien en esto. Vamos a Juan 17:5. Si no fuera de esta forma, ¿qué razón tendría que Jesucristo en una oración, antes de padecer ya su muerte, antes de padecer por los judíos y luego ser muerto por los romanos, es decir, los judíos lo entregan, lo enjuician y prácticamente utilizan la mano para bofetear la mano de los romanos, los clavos de los romanos, para que el Señor Jesús muriera, pero bueno, esto ya estaba estipulado también por Dios, tenía que ser así, y así sucedió. No hay nada que Dios no haya permitido, dice el libro de Eclesiastés 3:37 y 38. Entonces, toda cosa, buena o mala, si Dios no la permite, no sucede. Entonces Dios permite que suceda. Juan 17, verso 5, les comento que ahí Jesús está reclamando, pidiendo algo que era suyo de antes, ¿verdad? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti, que antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo? Que el Señor Jesucristo era parte de la creación, que era parte de la divinidad, que estaba con Dios antes de que el mundo fuese creado. Entonces Jesucristo no está, hermanos, solamente desde que nace de María, no, sino que Él está antes de que incluso nosotros o nuestra tierra existiera. Eso es lo que está diciendo. Jesús existe antes de la creación. Pero ahora, con estos solamente breves versos, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vimos, Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero también Jesucristo no existe solamente de María para acá, Él existe desde antes de la fundación de nuestro mundo. Pero ¿por qué decimos que Jesús tiene una parte activa
en la creación por lo siguiente. Todo comienza con Jesús, dijimos. Entonces, vamos a ver, Jesús tiene una parte activa en la creación. Dice Colosenses capítulo 1, verso 15 y 17. No se le olvide nuestra meta, ¿verdad? No se le olvida nuestra meta. Vamos a entender a Jesucristo. ¿En dónde vamos a verlo? En el Génesis. Colosenses capítulo 1. Hablando de Jesucristo dice esto. El cual, fíjense, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Verso 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de ¿qué? De todas las cosas. Y por él todas las cosas que existen o subsisten. ¿Se fijan? Vamos a detenernos un poquito. En él, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Remarcamos lo que está diciendo ahí la Escritura. Él es antes de toda criatura, pero no porque él fuera el primero en ser creado, sino simplemente el primero que existió. Antes de todo el plan que Dios quería establecer con nosotros, con seres en esta tierra. Bien, entonces tenemos aquí el verso 16, que se me hace interesante recalcar, porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿De quién está hablando? ¿De Dios o de Jesucristo? ¿Del Padre o del Hijo? Del Hijo. Es el Hijo de quien está hablando. Por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. ¿Qué cosas están en los cielos? ¿Qué hay? ¿Las aves? Sí, en este primer cielo. ¿Y más arriba? Astros, soles, lunas, planetas, etcétera. ¿Lo creó Cristo? Sí. ¿Y más arriba? Ángeles, arcángeles, serafines, mujeres ángeles, todo eso también. Entonces dice la Escritura, por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas tienen existencia, o todas las cosas subsisten. Ahora, vamos a comparar este pasaje, no lo pierdan por favor, con 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Si nosotros comparamos, hermanos, este pasaje, ¿qué es lo que encontramos? Aquí dice que existe el Padre Celestial, el Hijo del Padre Celestial como creador de todas las cosas. Vamos a ver qué dice Pablo a los Corintios. A los colosenses les dijo que Dios creó todo. ¿Qué les diría a los de Corintios? 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios que el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. ¿Qué está diciendo? 1.
Dios el Padre es dueño de todas las cosas. Sí, ¿y nosotros qué? Pues también le pertenecemos a Él. Ahora, ¿nosotros fuimos creados por el Hijo? ¿O todas las cosas fueron creadas por el Hijo y nosotros también fuimos creados por Él? Entonces, fíjense bien, lo que este pasaje está diciendo es que existe esto. El Hijo crea todas las cosas y las crea para su Padre, porque Él es el dueño de todas las cosas. El Hijo las forma, pero el Padre es el dueño. Ahora, ¿qué más tenemos? Filipenses capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo es que llega a ser esto? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Jesús reclama, o no como reclamo, sino pide a su Padre que le permita tener la gloria con la que tuvo antes, dice, que el mundo fuese. Si Él pide esa gloria, hermanos, la poseía desde antes, entonces quiere decir que tiene poder como lo tiene el Padre. Sí. ¿Qué dice el verso 6? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Muy bien, habla de un hijo obediente, un hijo santo, habla de un hijo, ¿cómo podemos decir? Humilde, sujeto. Entonces, estamos viendo un hijo bueno, pero él siendo, dice, en forma de Dios, no tiene por usurpación ser ¿qué? Igual a Dios. O sea, él se hace pequeño, sí, mi Padre, o sea, respeta a su Padre, pero tiene tanto forma, esencia, poder del Padre, así la tiene el Hijo. Ahora, ¿qué podríamos decir que es el Hijo? Tiene forma, tiene sustancia, es igual al Padre, pero no usurpa ese lugar de decir yo soy igual al Padre, ¿no? Yo soy Dios, ¿no? En esa forma no es así el Hijo, es humilde. Pero vamos a Tito 2:13. Pero si es así, hermanos, pudiéramos decir que es menos Dios, como por ahí algunos dicen, es que es un pequeño Dios. Bueno, forma, sustancia, igual al Padre, pero lo que está diciendo, hermanos, es simplemente, es Dios, poder tiene y comparte esencia con el Padre Celestial. Vamos a ver qué más da la Biblia testimonio de este Hijo, de este Jesús. Dice el verso 13, Tito 2:13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? Del gran Dios. Del gran Dios y Salvador, ¿quién? Nuestro Jesucristo. Fíjense cómo lo está describiendo el apóstol Pablo en su carta a Tito. Gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces vemos a un Jesús, según Colosenses, que es creador. Vemos en 1 Corintios 8 al Padre como dueño, al Hijo como creador de todas las cosas. Y aquí lo estamos viendo en Tito como un gran Dios. Entonces nos preguntaríamos, ¿y qué participación tuvo Jesús, este Hijo, qué participación tuvo en el Génesis? Bueno, vamos a ver y vamos a parafrasear el libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1.
Recuerdan que en la dirección leímos un pasaje antes de la oración por el tema, en Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él, por este verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Muy bien, entonces quiere decir que el Hijo tuvo una participación muy activa en la creación. Sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo podríamos nosotros parafrasear el libro de Génesis, capítulo 1? Bueno, nosotros, por ejemplo, vemos que existe una gran cantidad de versos en cada casi uno de los versos de Génesis capítulo 1, donde dice Dios. Dijo Dios esto y fue esto, y Dios hizo esto y Dios dijo que era bueno, etc. Entonces nosotros vemos que se menciona mucho Dios. Bueno, yo voy a parafrasear el primer capítulo de Génesis y lo voy a leer para ustedes. Yo ya lo tengo escrito, ya como en mi opinión quedaría el libro de Génesis para entenderlo. Fíjense bien, aunque no voy a decir Yahvé, o no voy a decir Jesús, no voy a mencionar nada de eso, simplemente voy a mencionar el Padre o el Hijo, ¿sí? En la parte donde yo consideré que fue el Padre el que tuvo ahí participación, voy a mencionar Padre, y donde creo yo que fue la parte del Hijo, ahí lo voy a mencionar como Hijo. Muy bien. Antes de empezar eso, hermanos, yo quisiera mostrarles algo más. En Génesis, la escritura comienza diciendo así: muy bien. Nosotros si tuviéramos una Biblia hebrea, tendríamos que en el verso 1 dice Bereshit bara Elohim. En el principio, Bereshit bara creó. Elohim no es Dios. Elohim significa los poderosos o los dioses, es un plural. La palabra, ¿recuerdan ustedes cuando Jesucristo está en la cruz y dice Eloí, Eloí, lama sabactani? Al decir Eloí significa Dios mío o poderoso mío. Aquellos hombres decían, parece que está llamando a Elías. Bueno, no estaba llamando a Elías. Pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que el pasaje comenzaría diciendo Bereshit, en el principio, creó o crear. Y luego sigue Elohim, los poderosos o los dioses. ¿Por qué no dice Dios? ¿Por qué dice los poderosos? Dicen los judíos que se está refiriendo a que los ángeles también participaron ahí. Bueno, pero no se ve la mano de los ángeles en ningún momento. Ahí es donde entra el libro de Juan 17:5.
Dice, glorifícame ahora tú como antes que el mundo fuese ahí. Con aquella gloria que tuve Con antes. aquella gloria que tuve antes. No, es más atrás todavía. Ah, Bueno, fíjense bien, parafraseando yo lo veo de esta forma. En el principio creó el Padre y el Hijo los cielos y la tierra. Porque es plural. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios, lo vimos ya también hace varios sábados, que el Espíritu de Dios es ¿qué cosa? La mente de Dios. Muy bien. Entonces Dios estaba viendo y pensando en lo que iba a hacer. El Espíritu de Dios, que es la mente de Dios, se movía sobre la haz de las aguas. Fíjense bien, y dijo Dios, el Padre, sea la luz, y fue la luz. Y vio el Padre que la luz era buena, y apartó, ¿quién? El Hijo, la luz de las tinieblas. ¿Se fijan? Llamó Dios, el Hijo, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dijo el Padre, o dijo Dios, el Padre, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios, ¿quién? El Hijo, la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que quién es el uno y quién es el otro. Uno es el que ordena y el otro es el que ejecuta, el que está creando, el que está participando. Ahora, ¿quién le pone los nombres a las cosas? ¿El Padre o el Hijo? el Padre. Dice el verso, nos quedamos en el 7. E hizo el Hijo la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó el Hijo a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El Padre dijo, o dijo Dios, el Padre, verso 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y llamó ¿quién? Dios. ¿Dios quién? El Hijo a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio el Padre. ¿Quién está juzgando cómo va la creación? El dueño de la creación. Porque uno es el dueño y el otro es el que está así. ¿Está qué? Realizando, formando, creando. Entonces llamó Dios el Hijo a la seca tierra, a la reunión de las aguas llamó mares, y vio, juzgando, el Padre, Dios, que era bueno. Verso 11, y dijo Dios, el Padre, ordenando, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios el Padre que era bueno. 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 14. Y dijo Dios el Padre, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo el Hijo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y púsolas el Hijo en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio el Padre que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo el Padre, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó el Hijo las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio el Padre
que era bueno. Y el Padre los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad y henchid las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. ¿Por qué el Padre bendice? ¿Por qué el Padre bendice? Dice el verso 22: y el Padre los bendijo diciendo: fructificad, multiplicad, henchid la tierra, etc. ¿Por qué el Padre bendice? Porque es la máxima autoridad. Entonces Él, como dueño y como máxima autoridad, es quien bendice. Verso 23: y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dice el verso 24: y dijo el Padre: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo el Hijo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, el Padre, que era bueno. Y dijo el Padre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Fíjense bien el verso 27. Y creó el Hijo al hombre a su imagen. A imagen del Padre lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo el Padre, y díjoles el Padre: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo el Padre: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra. Todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente se los ha para comer. Y a toda tierra, a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde os será para comer. Y fue así. Y vio el Padre que todo lo que había hecho, vio el Padre todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Verso 1 del capítulo 2 al 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó el Padre y el Hijo en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo el Padre al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había el Hijo creado y hecho. Bueno, aquí, hermanos, estamos poniendo ¿cómo se dice? O estamos haciendo metiendo esta frase o estas palabras de el Hijo y el Padre, para que se entienda, hermanos. Si la Biblia está diciendo en Corintios 8:6, en Colosenses, en Juan 1:1 al 3, si nos está diciendo que Jesús tiene una participación activa, que por él todas las cosas fueron creadas, ¿qué nos hace pensar? Pues que él estuvo en el Génesis, ¿no? Él estuvo en la creación, allí estaba con Dios. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se refería Dios? ¿Pudo haberse referido a él nada más, a él mismo? ¿O a los ángeles? A ver, vénganse, vamos a hacer al hombre, ¿sí? No, nosotros no somos creación de los ángeles, nosotros somos creación de Dios y hechos por la mano de Jesucristo. Entonces, nosotros vinimos a la vida gracias a Jesucristo y le pertenecemos, según lo que está diciendo la Escritura, hermanos, le pertenecemos a nuestro Padre Dios, porque de Él somos. Ahora, recuerdan también hace como 4 sábados veíamos algo que vamos a tratar de recordar. Está en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 8. Por si alguna duda quedara. Muy bien, con esto, hermanos, estamos viendo varios aspectos. Lo primero
que Jesús es hijo de Dios. ¿Sí? Lo segundo es que Él existe desde antes de la creación del mundo. Es decir, es más, antes que nada existiera, Jesús ya está ahí. Otro, que cuando cuando Dios está en el momento de la creación, haciendo nuestra habitación, es decir, nuestra tierra, y todo lo que la compone, árboles, hierba, plantas, animales, aves, reptiles y seres humanos, ahí está presente el Hijo de Dios, como una parte activa, no nomás ahí viendo Él, como los niños chiquitos, ¿verdad? Cuando estamos nosotros realizando algo, ellos no saben, pero ellos están ahí observando. ¿Y eso para qué, papá? ¿Y eso para qué? ¿Y esto para qué? O sea, no está así Jesucristo, como un hijo ahí que está aprendiendo del papá, de su oficio, no. No. Lo que estamos viendo es a un Jesucristo como parte activa, como parte creadora en nuestro momento de existencia, en nuestra creación. Vamos a Proverbios para confirmar lo que estamos diciendo. Dice el capítulo 8, verso 12 y versos 23 al 30. Por eso es que el apóstol Pablo ya lo concibe en el libro de Tito 2, verso 13, hablando de Jesús, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Cómo lo está tomando? Como gran Dios, ¿no? Dice el verso 8, verso 12 del capítulo 8. Yo la sabiduría habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. Verso 23. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. ¿Quién? La sabiduría. Verso 26. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. ¿De qué está hablando? De que esta sabiduría existe desde antes de todo lo creado. Y luego dice, cuando formaba los cielos, ahí ya es otro aspecto. Es decir, está mencionando que la sabiduría está antes. Y ya luego dice, y cuando ya está formando, cuando ya está creando, ¿dónde estaba yo? Dice la sabiduría, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, ya estaba ahí. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba ¿quién? Yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. ¿Qué está diciendo la sabiduría? Con él, con Dios, estaba yo, creándolo todo, ordenándolo todo. ¿Y quién es esta sabiduría? Vamos a 1 Corintios. Primera a 2 Corintios capítulo 1, verso 24. Primera a los Corintios 1, 24. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios. Con la sabiduría Dios estaba creándolo todo, dice en el capítulo 8, versículo 30 de Proverbios, con él estaba yo ordenándolo todo, pero ¿quién es esa sabiduría? Según el apóstol Pablo, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esa sabiduría era
el mismo Hijo de Dios. Ahí está. Entonces, vemos al Hijo teniendo una participación activa en la creación. No es solamente el Hijo y ya. No es solamente el engendrado de Dios. No es solamente alguien que está presente ahí. No es alguien que está observando, no, es alguien que también está poniendo su mano, quien está creando juntamente con Dios. Por eso parafraseamos el capítulo 1. Y ahora vamos a parafrasear Juan capítulo 1, del verso 1 al 3. Si esto es así, entonces nosotros pudiéramos también entender el pasaje parafraseándolo de esta forma. Juan capítulo 1, versículo 1 y verso 2, de esta forma. Normalmente vemos verbo, Dios, y quizá algunos en alguna forma se medio confunden un poquitito. Hay quienes se confunden en eso. Pero bueno, yo también aquí ya tengo ¿cómo se dice? La paráfrasis de esa. Juan capítulo 1, ustedes me van a ir siguiendo con su vista. Pero ahora yo ya no voy a mencionar el Hijo, ¿sí? Juan 1, del 1 al 3, vamos a leer, yo voy a leerlo parafraseado, y ustedes van a irse dando cuenta cómo es que el apóstol Juan está viendo a este Jesús ¿cómo decirlo?, en participación con el Padre respecto a la creación. Dice así en Juan 1, del 1 al 3: en el principio era La sabiduría. Jesús, el Hijo, Jesús. Y Jesús era con Dios. El Padre. Y Jesús era Dios. Era el Padre. Este Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que hoy es hecho hubiera sido hecho. ¿Se fijan? Bueno, si tuviéramos una Biblia de todo parafraseado, bueno, pues hasta a lo mejor entenderíamos así a las claras todo. Sería un trabajo titánico de veras, pero entendemos ahí que Jesús está entonces tomando una parte muy activa en la creación. Bueno, muy bien, voy a volver a leerlo. Dice así, Juan 1, del 1 al 3, para que lo entiendan. Más despacio. Muy bien, voy a también a leerlo más despacio. Okay. Dice, en el principio era Jesús. Ustedes ahí leen, en el principio era el verbo, pero yo quito la parte donde dice verbo y pongo, en el principio era, y el nombre del Hijo, el nombre de este verbo, para que lo comprendamos. ¿Cómo se llamaba este verbo? Jesús. En este tiempo de su aparición en la tierra es Jesús. Así que en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Fíjense bien, todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que hoy es hecho hubiera sido hecho. Sin Jesús nada de lo que hoy es hecho hubiera sido hecho. ¿Se fijan? O sea, tal parece que dicen, pues eso, hermano, sí, como que sí lo entendemos, sí se nos hace. Sí, pero mientras no nos lo hubieran explicado de esta forma, que a lo mejor
hubiéramos nada más siempre dicho, no, pues el verbo con Dios, el verbo era Dios y por el verbo fueron creadas todas las cosas. Sí, pero visto de esta forma, hermanos, nos abre un poquito más el entendimiento para pensar, para creer, para ver en nuestra mente, en nuestra imaginación, a Jesús creando, a Jesús formando al hombre. Hagamos al hombre, sí, Padre, y Jesús se pone en obra a hacer el muñeco, a soplar en él. Y vemos a Dios allá creando el cielo, el sol, la luna, las estrellas, separando las aguas, separando el agua de la tierra. O sea, vemos a Jesús ahí en una participación activa. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Jesús sí es Dios. Jesús sí tiene una participación especial en la creación, y nosotros hoy lo comprendemos ahora de esta forma. Así que yo considero, hermanos, que no debe haber duda. Para mí, para mí no lo hay. No hay duda de que Jesús, punto número 1, como conclusión, Jesús es hijo de Dios. Es lo primero. Segundo, que Jesús sí existe antes de la creación. Tercero, que Jesús ayudó al Padre en su proyecto creacional. Ahorita, si quieren, los repito. Y cuarto, que Jesús, que está en el Génesis, participando activamente con su Padre. ¿Sí? Y un punto final, de que además que Él, el Hijo, es Dios. Que Dios, o que Jesús mismo es Dios. Ese sería el punto número 5. Primero, no hay duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo primero. No hay duda. No existe duda. Bueno, para nosotros no. De que Jesús es Hijo de Dios. 2, que Él existe antes de la creación. Es decir, a lo mejor más adelante hablemos de la preexistencia de Jesús. El punto número 2 es que existe antes de la creación. El punto número 3, que ayudó al Padre en su proyecto creacional, es decir, no solamente creando, formando, está imaginando. Todo lo que ustedes ven que tiene forma, figura, tanto lo visible como lo invisible, ahí también hay una, ¿cómo decirlo? Se coadyuvaron, se ayudaron o juntos planearon lo que fue la creación. Entonces, por eso es que decimos en el punto 3 que ayudó al Padre en su proyecto creacional. El cuarto parece similar, pero es que está en el Génesis participando muy activamente con su Padre. Es decir, una cosa es en la planeación, otra cosa es en la labor, en el trabajo. Dios dice, sea la luz, e inmediatamente el Hijo forme. Dijo Dios, haya una expansión, ahí participa el Hijo. Luego dice, haya bestias, se separen las aguas de la seca, y luego produzca la tierra hierba verde, luego haya lumbreras, luego haya aves y bestias de la tierra. Todo se va creando, o lo va creando, el mismo Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es lo que, en mi opinión, hermanos, podemos estar viendo a un Jesús activo, a un Jesús participativo en la creación de nuestro Dios. Vemos a Jesucristo entonces en el Génesis. Vamos a estar viendo algunas facetas, no podemos abarcar todo de Jesucristo. En esta semana pasada vimos a Jesús como un ser humano, Jesús el hombre. Y ahora vemos a Jesús en el Génesis como un Jesús participativo de la creación. Pero para poder hacer esto, tuvo que, vamos a decir, tenía que haber sido
alguien importante antes de la creación, y este fue Hijo de Dios, Dios mismo, que ¿qué hace? Que crea lo que con el Padre han planeado. Bueno, no sé si existe dudas hasta aquí o preguntas. Igual pueden los que están en sus hogares pueden hacernos las preguntas y también quizá la próxima semana las expliquemos, y ahorita nos da oportunidad lo hacemos. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestro cuaderno de cantos en el Cantos de Irapuato, en el número 7. Este tema, quizá aunque pequeñito, hermanos, pero la intención es que ustedes vean o conozcan varias facetas de nuestro Señor Jesucristo, varias de las facetas de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar a que entonemos ahora, hermanos, el canto número 7, que se titula Acepta a Cristo. Canto número 7. Acepta a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que al mundo ha mandado a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en Él no llegue a perderse, mas tenga vida eterna. Si quieres salvarte, acepta a Cristo. Él es el camino, es verdad y vida. Es el buen pastor que guía sus ovejas. Es el mediador y el salvador del mundo. Si tú amas a Cristo, guarda sus mandamientos, para que en aquel día tú estés presente, no vayas a perderte como los del mundo. Tener conocimiento que Cristo te ofrece. Si quieres salvarte, acepta a Cristo. Él es el camino, es verdad y vida. Es el buen pastor que guía sus ovejas. Es el mediador y el salvador del mundo. Cristo es el arquitecto que edifica tu casa. Si no lo tienes, en vano es lo que hagas. Juzgado serás como los de Sodoma, que fueron destruidos por no obedecer. Si quieres salvarte, acepta a Cristo. Él es el camino, es verdad y vida. Es el buen pastor que guía sus ovejas. Es el mediador y el salvador del mundo. Amén. Amén. Bien. Como dice este canto, Cristo es el que edifica, el arquitecto que edifica nuestra casa. Bien, pues gracias sean dadas a Dios, porque Jesús sigue creando. Si no solamente nos ha dado vida, nos ha formado, sino que también sigue haciendo en nuestras familias,
sigue dándole forma, la forma que Dios quiere. Bueno, hermanos, pues ha sido un placer estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios, aunque breve, repito, pero espero que haya sido de bendición para todos. Amén. Pues vamos a hacer oración para finalizar. Agradecemos la presencia de los hermanos que estuvieron a través de internet. Dios los bendiga mucho, y también Dios los bendiga. La semana pasada estuvimos visitando alguna familia, y nos comentaba que también nos estuvieron viendo, y pues también eso nos dio mucho gusto. Dios los bendiga a todos. Quizá no nos acordemos de los nombres de todos, pero les damos la bienvenida, y también pedimos a Dios que los bendiga a ustedes en todo. Pues vamos a orar para finalizar. ¿Alguna petición que tengan? Bueno, oramos por la niña de la hermana Lupita, que orábamos la semana pasada, porque se puso un poquito malita y la tuvieron que internar. Se llama Dayana Guadalupe, y la pequeña pues se puso amarillita y la tuvieron que internar para ponerla bajo luz blanca. Entonces pues esperamos que tenga una pronta recuperación. La mamá y el papá y la abuelita y todos deben de confiar en que Dios está poniendo tanto sus ojos como sus manos en la salud de esa pequeña. Vamos a orar, y también oramos por el hermano Isaías Pérez Luna, quien también lo visitábamos, y gracias a Dios está bien, y pues lo vemos animoso. Entonces Dios lo bendiga también. Creo que es todo. ¿Algo más? Sí, por la sobrina de Eri, sufrió una parálisis facial. Y pues como es una niña todavía, prácticamente 16 años, pues mucho estrés. Pues yo creo que estrés, pero pues pedimos por su recado. ¿Cómo se llama? Fernanda. Oramos por la sobrina de nuestra hermana Erika, que se llama Fernanda, quien sufrió a sus 16 años una parálisis facial. Dios permita que se recupere pronto. Bueno, vamos a orar por ellos tres, y si no hay nada más, pues oramos. Padre Dios, una vez más, eterno Señor, te damos muchas gracias porque nos bendices de muchas formas, nos guardas de todos los peligros, nos ayudas para que, Señor, en las cosas o más pequeñas o más grandes, en las necesarias o aún en las que no, pero ahí estás presente tú, Señor, dándonos tranquilidad y paz y ayuda. En todo cuanto te pedimos, nos provees, no nos desamparas, y eso nos da, Señor, alegría y seguridad. Nos hace sentir, Señor, que debemos tener confianza para caminar en medio de situaciones difíciles. Yo me pongo a pensar en un Jesucristo que viniendo a pie sobre las aguas, caminando sobre las aguas, los discípulos al verle se espantan, y solamente el Señor tiene que decirles: no se espanten, soy yo. El apóstol Pedro dice: Señor, pues si eres tú, a ver, manda que yo vaya. Y le dice: pues ven, Pedro. Y Pedro se baja de la barquilla confiando en esa experiencia del Señor Jesucristo, que le parece hermosa, que le parece sobrenatural, porque lo es. Y al caminar sobre las aguas, Señor, se siente feliz, pero también las aguas le causaron algo de temor. El vaivén de las olas, el viento, le hacen desconfiar, y de repente empieza a hundirse.
y extendiendo su mano al Señor Jesús le grita: dame tu mano, Señor, dame tu mano, Señor, que perezco. Y tu Hijo bondadosamente le ha tomado de su mano. A veces así, Señor, hemos caminado nosotros en nuestra vida, en nuestra seguridad, en nuestra vida social, económica, familiar. Hemos sentido que todo está bien, sentimos viento en popa, no creemos que hay problema, ni necesidad, ni nada. Pero de repente, Señor, empieza a venir turbulencia, a venir problemas, necesidades, enfermedades, que nos hacen, Señor, como Pedro, flaquear nuestra fe. Y es momento en el que estiramos nuestra mano hacia tu Hijo Jesucristo y clamamos diciendo también: dame tu mano, Señor, que perezco. Así también, Padre Dios, tu Hijo Jesucristo hace, intercediendo por nosotros, tomándonos de nuestra mano para que no sintamos que nos hundimos, y nos levanta y nos dice: ¿por qué tienes falta de fe? ¿Por qué faltó tu fe? A veces, Señor, simplemente por cosas externas a nosotros, pero tenemos ese deseo, caminar, Señor, en tu gloria. Deseamos, Señor, participar con tu Hijo Jesucristo de esa grandeza, de ese poder, de esa santidad. Pero todo, Señor, en el mundo quisiera tragarnos como el mar. Pero por eso te tenemos a ti, por eso tenemos a tu Hijo Jesucristo, para pedirte, Señor, en nuestro beneficio. Y hay quizás, Señor, en las peticiones que hoy tenemos, hay quienes pudieran sentirse en esa misma forma, que te necesitan más de la cuenta, que te necesitan demasiado. Yo te ruego, Padre Dios, que extiendas tu mano a Fernanda y que le ayudes, Señor, a salir de esa situación de enfermedad en la que le ha herido su rostro, Padre Dios. Tú ves que, así como nos presentan mis hermanos acerca de que sufrió una embolia, una parálisis, mejor dicho, facial, y te ruego, Señor, que le sanes, que le ayudes a salir de esta situación quizá triste, vergonzosa en algún momento a esta muchacha, a esta joven de 16 años. Quizás sea el estrés, quizás sea algún tipo de presión, no lo sé, pero en tus manos la ponemos para que tenga salud, para que tenga bienestar. Asimismo te pedimos por la pequeña Dayana Guadalupe. Te ruego por ella, Señor. Ha estado internada unos días, no sabemos realmente si ya salió, pero entendemos, Padre Dios, que también tú has sido quien la ha formado, la ha creado y sabes qué es lo que realmente necesita. Y bendito Dios, tú que puedes hacer grandes cosas, grandes milagros, y que todavía obras, porque así lo dijo tu Hijo Jesucristo: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Así creemos, Señor, que obrarás en la vida de la pequeña Dayana Guadalupe y en sus padres. No te apartes, Señor, de ellos, no te apartes tampoco de nuestro hermano Isaías Pérez Luna. Tú conoces su situación, tú conoces por qué su alejamiento, pero que esto no sea permanente, Señor, solamente sea un momento, un lapso en su vida, pero que vuelva nuevamente a tu redil. Y como ellos, Padre Dios, hay muchos en los hospitales, muchos en sus hogares, muchos sufriendo, padeciendo alguna necesidad, enfermedad, algún peligro, alguna situación triste, pero yo te ruego por todos, Padre eterno. Pon tus ojos en estos hijos tuyos, perdona nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, y ayúdanos a caminar con tu Hijo Jesucristo. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos lleva a ti. Así que por medio de Él, por medio de los méritos de tu Hijo Santo Cristo Jesús, oramos a ti, Padre Dios, para que tú nos concedas estas peticiones. Habrá algunas situaciones, deseos que nuestros hermanos en sus hogares están sufriendo, están sintiendo. Concédeles las peticiones de su corazón y no se aparte tu misericordia de ellos, de ninguno de nosotros.
En el nombre de Jesús, pues, Padre eterno, nos ponemos en tus manos para que también nos lleves a nuestros hogares en paz y nos permitas disfrutar, Señor, del trabajo, nos permitas disfrutar de la familia, del descanso a su tiempo, del alimento en su momento y de cada cosa que nos permitas vivir. Permite que todo esto sea, Señor, para beneficio de nosotros y para la honra y gloria de tu nombre. Padre eterno, en tus manos nos abandonamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo Santo, tu muy amado, en quien tienes contentamiento. A ti y a Él, Padre eterno, sean hoy y siempre la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Amados hermanos, que el amor de nuestro Dios y la dirección de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Paz a vosotros. A vos, paz.